Muy buenos días. Estamos dando inicio a esta conferencia de prensa para anunciar los resultados de la 10ª edición de Hot Sale, que como ustedes bien saben, pues se llevó a cabo del 29 de mayo al 6 de junio. Nos van a estar acompañando hoy Pierre Blaise, CEO de la AMBO, y Daniela Orozco también, Head de Research de la AMBO también. Van a estar compartiendo algunos datos y durante la sesión vamos a estar también recibiendo sus preguntas. Vamos a tener un bloque al final para dar espacio a estas preguntas, por lo tanto, les pediría nos ayuden a compartirlas para hacer mucho más rápido la sesión final del Q&A. Muchísimas gracias, los dejo con Pierre Blaise, CEO de AMBO, y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Ana. Buenos días a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias también a ustedes por todo el apoyo que nos están brindando a lo largo del año para posicionar al comercio electrónico y ayudar a evangelizar a las empresas mexicanas, pero también a los usuarios. Hoy estamos muy felices de poder presentarles esos resultados. Fue un hot sale histórico, fue el hot sale más grande de la historia. Fue el hot sale más omnicanal de la historia, fue el hot sale más inclusivo de la historia, así que estamos muy contentos de poder presentarles hoy esos resultados. Me voy a adelantar con un par de números porque no queremos esperar. Llegamos a los 29.900 millones de pesos en esta edición, es un 29% de crecimiento increíble. Seguimos creciendo a doble dígito, arriba del 20%, estamos muy felices. Cuando estaba hablando del evento más omnicanal de nuestra historia, pues por primera vez el 31% de la gente compró en ambos canales físicos y tiendas en línea. Entonces, algo que habíamos platicado mucho, la importancia de la omnicanalidad, se está posicionando como un evento omnicanal. El Hot Sale es el evento más inclusivo este año. La gente de nivel socioeconómico C y C- fue el segmento que más creció en las ventas de Hot Sale. Y también tuvimos más pymes que nunca, el 25% de las empresas que participaron fueron pymes. Así solamente quiero destacar un par de números importantes para nosotros, estamos muy felices. Quiero agradecer obviamente al equipo de AMBO, al equipo también a las empresas que nos acompañan en la medición, como dicen, que van a presentar en un par de minutos el estudio más detallado, y obviamente al equipo de investigación de mercado de la AMBO, Dani y Brenda, entre otros. Muchísimas gracias y Dani, te dejo platicarnos. Perfecto. Muchas gracias, Pierre. Pues bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar asistiendo a esta presentación. Mi nombre es Daniela Orozco y llevo el área de investigación, nada más para recordarles que este estudio estará disponible durante el transcurso del día. Creo que algunos temas técnicos nos han sucedido algunas veces, pero en teoría debería de estar descargándose este estudio a partir de hoy por la tarde. A todos nuestros públicos, recordemos que los estudios de industria que hacemos, como es este, tiene su versión pública, que la pueden descargar, obviamente a todos los medios ya les está llegando, de hecho, la nota completa, a la versión afiliados para todas nuestras empresas, y bueno, de ahí que sepan dónde conseguir la información en caso que se les pierda. Esto está disponible desde nuestro sitio. También recordarles que este estudio es un estudio mucho más amplio. Este es un estudio en donde se mide a la campaña desde varios ángulos y también podrán encontrar más información de otras secciones. Simplemente para mantener la atención en los números más importantes, decidimos solo enfocarnos en las dos primeras secciones. Muy bien, y para los indicadores totales me gustaría invitar a Paulina Ortiz. Ella es el líder de e-commerce para NIQ, antes conocido como Nielsen IQ, y pues me da mucho gusto recibirla. Ella siempre dándonos los datos justamente consolidados de las empresas que nos reportan ventas durante la campaña. Bienvenida, Pau, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Justo como Pierre lo mencionaba y lo resaltaba al inicio de esta sesión, tenemos muy buenas noticias desde la parte de las ventas que se generaron en esta 10ª edición de Hot Sale. Si me ayudas con el siguiente slide. Y prácticamente empezar con que este estudio se hace a través de distintas encuestas que las empresas participantes dentro de Hot Sale nos van contestando. Y adicional, pues bueno, lo que hace Nielsen es hacer toda esta información y entonces consolidar el tamaño de la industria. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor?
Ahora, ¿cuáles son esos principales resultados que empezamos a ver? Por un lado, el tema de las ventas, estamos hablando ya de prácticamente 29,949 millones de pesos. Prácticamente, si nosotros lo comparamos con los 23,000 que lo teníamos, 23,240 que teníamos el año pasado, estamos hablando de un crecimiento de 29% durante esta campaña. Este número no es menor porque si esta es la 10ª edición de Hot Sale y prácticamente estamos viendo la consolidación de una de las campañas más especiales dentro del mundo digital, de seguro la más importante en México en términos de ventas digitales, que a lo largo de sus 10 años ha crecido alrededor de 75 veces. ¿No? Como es la 10ª edición, hay algunos insights que me gustaría destacar, como por ejemplo el pico importante que se tuvo de ventas en 2017, en donde prácticamente se creció alrededor del 324%. Pero adicional a eso, a partir de la pandemia en 2019 ya empezamos a ver este número, estos miles de millones de pesos hacia una doble cifra, prácticamente siendo 2019 el primer año en el que vimos 11,000 millones de pesos dentro de esta campaña. Si nosotros consideramos la información desde 2019, que fue el año pandémico, hasta la actualidad, estamos hablando prácticamente de un crecimiento compuesto del 28%. Eso habla de la madurez que está teniendo esta campaña y sobre todo de los buenos resultados que ha dado año con crecimientos a doble dígito y que no solo ayuda a las empresas participantes a crecer en términos de ventas y de crecer su canal digital, sino también, como lo mencionaba Pierre, ayuda a democratizar todo lo que tiene que ver con e-commerce a los niveles más bajos de la población, ¿no? Que son los que más crecen durante esta edición. ¿Me ayudas con la siguiente slide, por favor? Ahora, algo importante de ver es que estuvimos viendo distintos crecimientos dependiendo de la industria a la que pertenecen cada uno de los participantes de Hot Sale. Dentro de Hot Sale hay grandes empresas, pequeñas, medianas, veíamos por ahí que 25% de ellas son pymes, pero adicional, al interior tenemos distintas industrias que están compartiéndonos información. Por un lado tenemos todo el sector retail, que nosotros lo dividimos entre Pure Players y Brick and Clicks, son Pure Players los nativos digitales. La industria de viajes y servicios, que aquí tenemos prácticamente empresas de hospedaje, empresas de servicio como paquetería, etcétera. A total vemos un crecimiento del 29%, pero cuando nosotros hacemos esta división, vemos que retail crece alrededor del 33%, siendo estos nativos digitales los que representan un crecimiento de alrededor del 44%. Y esto hace mucho sentido porque es una campaña que nació en el mundo digital. Entonces, evidentemente estos retailers digitales son los que apalancan de cierta manera mucho más este tipo de campañas. Sin embargo, Brick and Click sigue creciendo alrededor del 18%. Y para la industria de travel y servicios, vemos un crecimiento del 26%. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de cómo están distribuidos estos jugadores, prácticamente vemos que el 53% de ellos son retailers Pure Players, 33% retailers Brick and Clicks y 14% se dedican al servicio y otros. Si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Ahora, algo importante de destacar es que a lo largo de la campaña va a ser bien importante y seguramente ustedes lo van a ver más adelante cuando Dani nos mencione acerca de cómo lo vivió el consumidor. Pero algo que hemos visto históricamente es que hay días que son clave para los retailers y para el consumidor en términos de compra. Históricamente veíamos que el día 1 y el último día eran los más relevantes, que prácticamente representaban alrededor del 30% de las ventas. Sin embargo, este año, a diferencia de los años anteriores en donde teníamos una U en los diferentes días que abarcan la temporalidad, vimos una recuperación importante a partir del día 5.
Entonces vemos como el día 5 vuelve a subir estas ventas que se están generando y cerramos muy bien con 14%, pero no necesariamente igual que el año anterior, que tuvo su mayor pico durante el último día, que prácticamente fueron el 19% de todas las transacciones. Sin embargo, vemos cómo las empresas participantes han estado haciendo estrategias a lo largo de los días de la campaña para lograr que sus crecimientos y sus ventas sean más parejas durante todos los días. Importante mencionar que no solamente hablamos de los días que son relevantes, que ya sabemos que históricamente son el primero y el último, sino también es importante que sepamos que hay horarios que nosotros los llamamos prime, que son más relevantes para hacer este tipo de promociones y de ejecuciones. Prácticamente el 40% de estas transacciones que vimos a lo largo de la campaña se hicieron por la tarde. Y durante el último día hubo muchos consumidores que, por no perderse la oportunidad de comprar a través de Hot Sale, el 37% de estas transacciones las hicieron de la noche. Es decir, el último día, a último momento, estaban comprando esos productos para no perder estas grandes ofertas que hubo con la mayoría de los retailers. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Ahora, hablando de unidades, prácticamente vemos que hubo un crecimiento del 54%. Es decir, hablamos de 29.2 millones de unidades. Este número creció por dos factores importantes. Primero, que tuvimos más órdenes de compra, que es el siguiente slide, que son 11.1 millones de órdenes de compra, en donde había más artículos por orden de compra. Eso habla justo de la evolución y de la consolidación que está teniendo esta campaña, sobre todo porque estos consumidores están siendo mucho más confiados de meter más artículos dentro de su orden de compra. Veníamos de órdenes de compra de alrededor de un producto y medio, y ahorita ya casi estamos llegando a los 3 productos por orden de compra. Esto representa un crecimiento de más de 133% versus el año anterior. Entonces hablamos de una consolidación no solo de la campaña a lo largo de estos 10 años, sino también de la confianza que los mismos consumidores están teniendo hacia los diferentes retailers y dándose la oportunidad de incluir más artículos por orden de compra. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Ahora, en términos de los descuentos, prácticamente yo les hablaba de que estos consumidores no quisieron desaprovechar esos grandes descuentos que había, y veíamos que el 37% de las transacciones se hicieron el último día por la noche. Y cuando nosotros analizamos los descuentos que ofrecieron los distintos participantes, vemos que prácticamente estos descuentos, o la mayoría, se dan a partir del 21%, es decir, son descuentos agresivos superiores al 20%. Vemos también un crecimiento importante entre descuentos del 11 al 22%, pero algo que nos llamaba la atención era que en años anteriores, prácticamente del 2017 hasta el 2021, veíamos que meses sin intereses había sido un tema recurrente utilizado por los retailers, es decir, utilizar el descuento más los meses sin intereses. A partir de 2022 vemos que esta tendencia se cambia y entonces empezamos a ver una reducción en los meses sin intereses. Este año, este 2023, esa reducción también se llevó a cabo. Y adicional a esto, bueno, cuando nosotros quisimos entender cuántos meses sin intereses estábamos hablando, pues vemos que son alrededor de 3 y 6 meses los más utilizados por parte de las empresas para dar estas ofertas al consumidor. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Ahora, en términos del ticket promedio, aquí prácticamente el rango que más crece está entre los 3,000 y 4,000 pesos. Sin embargo, el rango que tiene mayor proporción es el rango menor a 1,300 pesos. Sin embargo, empezamos a ver que hay gente mucho más confiada a comprar tickets de compra mayores. Por ejemplo, vemos este crecimiento bastante marcado entre más de 8,000 pesos, que es una tendencia que veníamos empezando a ver a partir de 2020, en donde ya el consumidor estaba dispuesto a hacer transacciones de un coste mucho más elevado. Adicional a esto, pues vemos que este año el ticket promedio creció alrededor del 66%, es decir, estamos hablando de más de 2,696 pesos en promedio los que están gastando estos consumidores en las distintas plataformas. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor?
Ahora, importante mencionar, no solo estamos hablando de los grandes resultados en términos de ventas, en términos de democratización del consumidor, sino también estamos hablando de empresas que están fidelizadas con esta campaña, ya que prácticamente 8 de cada 10 empresas van a seguir participando durante el Hot Sale el próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau, por esta información. Hay información más detallada en términos de ventas que es exclusiva para nuestros afiliados, pero lo que sí les tenemos es información que históricamente siempre hemos compartido con ustedes, que es sobre la experiencia de compra del consumidor, y ahí encontramos, respondiendo a las preguntas que estoy viendo aquí escritas, que vamos a ir también desglosando temas de categoría, ¿sale? Aquí creo que era importante mencionar mucho la naturaleza de los jugadores para ver y entender cómo es su relación con la campaña, para poder también establecer estrategias para ellos. Entonces, para la experiencia de compra, realizamos un estudio que fue una encuesta. Esta es una encuesta que hacemos vía online, y entrevistamos a los internautas que estuvieron interesados en la campaña. Aquí vamos a ver como mayor a 18 años, y a partir de ahí hacemos segmentaciones, si son compradores, si no son compradores, para entender cuáles son sus experiencias y opiniones, ¿ok? Entonces, esto está representado a nivel nacional, así que podemos hablar del comprador hot sale con mucha confianza. Y al ser un estudio que ya llevamos varias ediciones midiendo, también tenemos algunas acotaciones que nos empiezan a llamar mucho la atención en los análisis, así que solo para que sepan de qué se tratan estas flechitas que van a estar viendo por todos lados de los slides. Van a ver que vamos a comparar cuando sea significativamente más representativo el comportamiento de hot sale versus el comprador general, el que publicamos siempre al inicio de año, en este comprador que compra cualquier categoría, versus este comprador hot sale, que es particularmente diferente. Lo vamos a comparar también si su comportamiento ha cambiado en el pasado, ¿no? Comparándolo contra 2022, y en algunas variables en donde hemos tenido que hacer algunos ajustes para poder actualizarnos con lo que está sucediendo en la campaña y que no necesariamente es estadísticamente comparable, lo que hacemos sí es marcarles tendencias en donde estamos viendo si sube o baja este indicador. También van a haber resaltados algunos temas demográficos, seguramente de algunos atributos de perfiles demográficos que nuestro comprador pueda estar siendo más relevante estadísticamente. Y cuando hablemos de una nomenclatura llamada CO, es que nos estamos refiriendo a un comprador omnicanal, es decir, a aquellos que declararon que realizaron compras tanto en la tienda física como en el canal digital, ¿no? Ya vimos que tenemos aquí un tema de crecer el canal o la experiencia de compra. Entonces, una de las buenas noticias es que, bueno, 5 de cada 10 internautas siguen demostrando que están muy, muy participativos en la campaña. Y los atributos demográficos que resaltan tenemos destacando el segmento mujeres como compradores, nivel socioeconómicos medios, que ya lo platicaba Pierre a un inicio, y en rangos de edad de 25 a 44 años. Principalmente esta vez se concentró en Ciudad de México muchos de estos esfuerzos, ¿no? Y aquí lo vemos como la mitad de estos internautas siguen declarando que participan con nosotros en esta campaña, lo que ya hace que alcancemos alrededor de 12.7 millones de personas en esta edición. Destaca muchísimo, como les decía aquí, rangos entre los 25 y 34 años. Aquí sí destaca el nivel socioeconómico ABC+, y el segmento bancarizado. Y aquí vamos a ver algo interesante cuando se trata de en dónde conocen información. Vemos que las fuentes de conocimiento que siempre han sido históricas han sido medios como las redes sociales, la televisión, los sitios donde ubican varias categorías, incluso los marketplaces, y en algunos también nos declaran entender el tema de páginas web dentro de su toma de decisiones, ¿no? Entonces, bien importante cómo la campaña también ha permeado en la atención del consumidor, de tal manera que, bueno, les adelanto, ¿no? Es como 9 de cada 10 internautas ya conoce Hot Sale, y eso se ha dado mucho por esta
cohesividad que ha habido en los medios digitales y tradicionales, y en algunos de ellos, pues obviamente resaltan algunos temas de niveles socioeconómicos, en temas de bancarización, en temas de género, donde hay destaque de estos temas. Por otro lado, dentro del perfil demográfico que les platicaba, aquí vemos cómo resalta el género femenino. Dentro de nuestra mezcla de medios vemos esta inclusión en términos socioeconómicos, en donde vemos que el segmento CC+ también está creciendo, y en términos también de bancarización estamos viendo que cada vez tenemos una participación más amplia en términos de gente que no necesariamente tiene un método de pago electrónico y que aún así participa en la campaña, ¿no? Entonces, aquí hablamos mucho de esta inclusión demográfica, y en la que vemos que pues se sigue variando dependiendo mucho también de los esfuerzos y de las categorías que empiezan a resaltar dentro de la campaña. Ya lo vamos a ver. Ahora, les traigo este regalito. Esta es una información que también robustece mucho el tema que les platicaba sobre cómo el consumidor hot sale también ya está tomando mucho en cuenta lo que está sucediendo en el punto físico. Vemos cómo se dispara muchísimo este interés del punto de venta, no solo como un punto de referencia, sino también como un punto de compra, ¿no? Aquí vemos como efectos como el boom rooming o el web rooming, en donde el punto físico toma mucho rol crítico, y vemos también que la gente que ya compraba en línea compra más en línea, ¿no? Y creo que lo platicábamos mucho con el ticket promedio y con los números de órdenes, el número de artículos por orden de compra, en donde también estamos viendo que ha crecido pues el doble, básicamente, en una edición a otra, debido a que ya tenemos esta cohesividad también dentro de los puntos físicos y digitales, ¿no? Entonces aquí bien interesante ver ese efecto. Y no solamente, y aquí lo veíamos, siempre hemos medido esto, creo que la edición 2020 fue la única en que realmente no le pudimos preguntar mucho al consumidor porque tenían puntos físicos cerrados, pero el resto de las ediciones sí lo hemos hecho y seguimos viendo que la preferencia sigue siendo online, pero crece ya históricamente la proporción de compradores, donde el 31% de nuestros compradores, es decir, 3 de cada 10, nos habla de haber tenido una experiencia de compra en los dos canales, ¿no? Y lo vimos, y no sé si ustedes como consumidores también lo vieron, pero muchos retailers estuvieron haciendo estímulos dentro de sus puntos físicos, dando, digamos, un empuje de consideración a los compradores de la tienda física para aprovechar los descuentos en la tienda digital. Y eso también pues repercutió en el porcentaje de personas que pues ya estando en tienda física pues aprovechó la compra que ya estaba ahí. Y donde los demográficos tuvieron mucho que ver aquí, pues sí vemos un interés de la gente segmento mayor a los 55 años, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo esta evolución de la campaña? Lo cual nos da muchísimo gusto. Y vamos a entender entonces las razones por las que prefieren un canal u otro, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante que las razones de la compra en línea para hot sale, y han sido siempre también los atributos que son los que llaman la atención a nuestros consumidores en general, siguen estando presentes. El ahorro de tiempo, el que obviamente ahí están encontrando más promociones y descuentos, que es el chiste justamente de una campaña como esta, porque pueden comparar precios y variedad de varios lugares sin tener que moverse a ningún lado. Las facilidades de pago, ya lo vimos un poco, que el tema de las bonificaciones y demás también repercuten en la toma de decisión de nuestro consumidor. Y otro también valor intrínseco del canal es porque reciben sus compras rápida y fácilmente. Sin embargo, no necesariamente cumplen las expectativas 100% o no en esos momentos de compra que están en una tienda física. La tienda física también ofrece beneficios para nuestros consumidores. Y dentro de este canal tradicional, aquí sí vemos cómo los valores cambian. Para los compradores que les gusta la experiencia en tienda física, pues por lo menos a 40% de ellos, ¿no? 4 de cada 10 de ellos, porque les dan esas compras en ese momento, la atención personalizada, todo este tema consultor, ¿no? De tener a alguien experto que te esté sugiriendo acerca de la oferta que tenga la tienda, que les ayuda a resolver compras de urgencia, comparar también precios y variedad en diferentes tiendas, les da oportunidad también de experimentar esa visibilidad, y
simplemente les gusta la visión de ir a la tienda y experimentar la compra en tienda física, ¿no? Entonces sí vemos cómo este comprador requiere de diferentes expectativas, ¿no? Alcanza diferentes mundos. Y pues bueno, esto será parte de las estrategias que robustecerán también los retailers para seguir tratando de generar este diálogo entre lo físico y lo digital. Y ahora sí, resolviendo un poco las inquietudes que tenían sobre las categorías más compradas, durante esta edición siguen siendo bien fuertes las categorías de moda, belleza y cuidado personal y electrónicos. Ellas son de las que más se han vendido históricamente, de las que vemos que siguen posicionándose, y también vemos que en el canal físico hay categorías mucho más relacionadas como cuidado del hogar, alimentos, y aún así vemos cómo se está ampliando, ¿no? Este catálogo de categorías que puedes adquirir en Hot Sale. Aquí, debido al cambio de metodología que hicimos, no pudimos comparar la evolución, de las categorías, pero lo que sí vemos es cómo las categorías siguen teniendo básicamente el mismo ranking de lo que veíamos en años pasados. Ya vemos que en algunas categorías sí resalta el crecimiento de compra para consolas y videojuegos, ¿no? Especialmente segmento hombres en comparación con otros segmentos, y vemos que para muebles ha habido una desaceleración también muy impulsada por que también ha habido muchos esfuerzos de la categoría durante todo el año que pudieron haber ya comprado lo que necesitaban. Pero vemos cómo esta amplitud de categorías ha estado generándose: alimentos congelados, alimentos no perecederos, servicios de óptica, fotografía, cursos educativos, ¿no? Vemos categorías que siguen ampliándose en el interés de nuestros consumidores. Y ahora, en métodos de pago, vemos que las tarjetas bancarias definitivamente siguen siendo el método de pago más utilizado dentro de nuestra campaña, y destaca mucho el uso de débito y pago contra entrega cuando se trata de un comprador que también está utilizando el punto digital para concluir su compra. Entonces, aquí vemos cómo destacan los métodos de pago de acuerdo a nuestros consumidores. Vemos cómo también las tarjetas departamentales y el pago en efectivo en tarjetas comerciales entran en una tercera y cuarta posición. Así que cada uno de estos métodos de pago está generando mucho más interés y destacan ciertos niveles socioeconómicos, como lo pueden ver, en donde de aquí se contribuye muchísimo la amplitud que estamos viendo de la democratización de la campaña hacia los niveles socioeconómicos 6 y demás, ¿no? Entonces, aquí interesante ver este efecto del método de pago siendo el inclusor dentro de la campaña. De acuerdo a los descuentos y beneficios adquiridos, aquí vemos cómo han repuntado reconocer de parte del consumidor que efectivamente han visto ofertas mucho más atractivas que en otras ediciones, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo cae el comportamiento, y también vemos los beneficios adicionales, que en este caso no tuvimos muchos cambios. Creo que se aúna un poco a lo que hablaba Paulina en la sección con lo que estuvieron ofreciendo los retailers, que no necesariamente vimos muchos cambios en lo que la gente empezó a aprovechar de otros beneficios. Sin embargo, pues mantienen su tendencia, ¿no? Mantienen este interés y mantienen siendo estos estímulos que generan la compra dentro del canal digital. 8 de cada 10 compradores se sintieron seguros al comprar en línea, y eso para nosotros es un súper aplauso. Creo que seguimos trabajando muchísimo en generar esta confianza. Ya verán que también tenemos muy pocas reclamaciones de parte de los consumidores hacia Profeco por algún tema. Vieron el volumen, ¿no? De 11.1 millones de órdenes de compra, y ver esta satisfacción pues es todo un esfuerzo de la industria. Tenemos todavía temas de percepción que trabajar con la gente que no ha comprado en Hot Sale porque tiene una percepción de que no es seguro, pero seguimos trabajando esta barrera, que era una de las más preocupantes y de las que más nos tenían trabajando con los diferentes esfuerzos de comunicación, con las diferentes empresas que generan seguridad en las transacciones. Para que esto, y que con las empresas logísticas que también hacen que esto suceda hacia la entrega final y hasta el punto de entrega de nuestros consumidores, y lo estamos logrando. Entonces, aquí sí vemos que sigue siendo una campaña muy percibida por nuestros consumidores como positiva.
Y ahora, pues sí, hablando de la logística y de los términos de entregas, vemos que no es de sorprendernos, ¿no? El envío a domicilio es el más utilizado y en algunos casos también vemos que el envío gratis tuvo muchísimo efecto, donde 9 de cada 10 pues aprovecharon este tipo de oferta. Aquí lo vemos, aquí no tuvimos muchos cambios de lo que vimos el año anterior. Realmente la única que vimos que ha bajado su relevancia un poco hacia el consumidor ha sido este envío a oficina o trabajo, pero vemos que cómo está destacando también en términos tanto de envío a domicilio, bueno, lo vemos que es 8 de cada 10 lo hace. Este 11% que vemos que aprovecha el famoso brick and click, vemos también cómo ha sido un factor importante de esta inclusión de otros niveles socioeconómicos, ¿no? Y cómo estos niveles socioeconómicos también están aprovechando otras formas de recibir sus compras, lo cual también refleja mucho la madurez que está teniendo la industria por atender necesidades diferentes a un segmento socioeconómico diferente, ¿no? Al que tradicionalmente te hubiera comprado. Aquí vemos que no solamente lo compran para ellos mismos, donde, bueno, sí, todo el mundo ve por sí mismo la compra que va a hacer en Hot Sale, pero vemos también que la inclusión de esta campaña hacia comprar, o sea, hacia otros seres queridos, hacia otros seres perrunos o gatunos, pues ahí vemos cómo el nivel socioeconómico también tiene un empuje importante de cómo está aprovechando la campaña para adquirir productos que van más allá de sí mismo, ¿no? Entonces también esto es algo interesante de ver cómo este nivel socioeconómico está aprovechando mucho la campaña para hacer compras, pues que también reflejan mucho en el número de artículos, ¿no? Por orden de compra que vemos en la parte de ventas. Y finalmente, pues para también entender por qué los compradores no están participando, les preguntamos qué tendría que suceder para que se animen a participar durante Hot Sale en las compras en línea. Y pues bueno, nos siguen hablando que para ellos todavía requiere de un esfuerzo adicional, de ofertas y descuentos más atractivos, compras con garantías en caso de daño o defecto. Aquí vemos preocupaciones, ya vieron cómo se trata más bien de asegurar que esto va a suceder y que no les va a pasar nada en su compra, que se ofrezcan mayores beneficios, lo vemos aquí también importante como toma de decisión. Ofertas o formas de financiamiento, ¿no? En donde el 27% también son interesantes, o amplitud, ¿no? De métodos de pago que no tengan que ver solo con crédito débito, que también ya estamos viendo cómo esto es un segmento bastante sensible a esta apertura. Devoluciones fáciles, formas de pago seguras, y pues incluso vemos cómo ya los esfuerzos de comunicación han repercutido en que los compradores por lo menos sí conocen Hot Sale y están pues más bien preocupados de que se resuelvan estos temas antes de participar. Así que pues bueno, con esto concluimos el reporte